Buenas tardes a todos, ¿me escuchan? Bien. Buenas tardes. ¿Cómo les va? A ver, Fredes está. Rodríguez Julieta. Décima Melaní. Y Maquiavelo Florencia. Bien. Sí, Florencia estás acá. Florencia, ¿me escuchás? Florencia. Te escribió por el chat que sí te escucha, capaz que no tiene micrófono. Ah, era que no oía. Florencia, ¿en qué comisión estás anotada? ¿No tenés audio? Contestó por el chat, profesora. Sí, profe, no profe, me anda mal. Flor, ¿en qué comisión estás anotada? ¿Estás segura? Porque no apareces en la lista en el CIU. ¿Estás segura que te anotaste en la comisión 3 como condicional? Bueno, voy a volverlo a revisar, pero no aparecías anotada, por eso te pregunto. Chequealo después, por favor, yo también lo voy a chequear. Bien. Bueno, a ver, parece que algunos se confundieron de comisión y estuvieron con el contador Bazán. Sí, profesora, yo también. ¿Quién es? Consoli y quién más? Y Olivera Silvia. Bien, bueno. Bueno, supongo que básicamente dimos los dos lo mismo. Pregunta, ¿algún problema con la parte práctica? ¿Algo que quieran reforzar de eso? Así podemos seguir avanzando. ¿Alguna duda les ha quedado? ¿O con lo que dimos en la clase anterior? ¿No? Bueno. Los que están sin cámara, ¿qué les pasa? Julieta. Podés seguir tomando mate, Julieta, tranquila. Ludmila, Tapia Delgado. Florencia, no tenés ni audio ni cámara. Bueno, por favor, enciendan las cámaras. Julieta, me está hablando, no estoy escuchando. Bueno, siguen uniéndose. Bueno, vamos a continuar un poco con el tema del objeto. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Yo no sé si el otro día en las dos comisiones llegaron a dar todos los prácticos del tema objeto. Sé que los que estuvieron con el contador Granieri
vieron algunos o una parte porque abocaron mucho al tema de teoría, y creo que con Magalí creo que alcanzaron a verlos, quizás porque Magalí es mucho más acelerada. Bueno, yo voy a ver si les puedo compartir pantalla con un cuadro que les hice. Bueno, a ver, lo que vimos el otro día fue el aspecto objetivo del impuesto, artículos 1 y 2, y fundamentalmente nos habíamos abocado al tema de personas humanas. Hasta acá habíamos llegado donde habíamos dicho que para que una ganancia esté alcanzada en cabeza de una persona humana o de una sucesión indivisa, Profesora, disculpe que la corte, pero no se ve nada en la pantalla, está todo negro. ¿no se ve? No. No, está todo negro, perdón si la corté, disculpe. No, no hay problema. Espera que tengo a alguien para admitir. ¿Y por qué no se ve? Si no, saque la opción compartir y vuélvala a poner, tal vez. Sí, es lo que estoy tratando, dejar de compartir. Compartir pantalla. Profe, hoy se me complica prender la cámara porque, bueno, se ve todo verde. Así que por eso la voy a tener apagada. Bueno. ¿Ahí la ven? Sí, ahora sí. Ahora sí, bien. Bueno, decíamos que vamos a repasar lo que ya vimos, que en el caso, para el caso de personas humanas y sucesiones indivisas se aplicaba la teoría de la fuente. ¿Qué implica la teoría de la fuente? Que están grabadas las ganancias que cumplen con el requisito de periodicidad, permanencia y habilitación de la fuente productora. Ahora bien, esta segunda parte es la que no vimos, quizás no hayan visto en la parte práctica. Cuando ustedes leen el artículo 2 de la ley, al principio dice, sin perjuicio de lo dispuesto en cada categoría, y ahí después sigue definiendo, son ganancias. ¿Qué quiere decir esto? Que independientemente que la ganancia no cumpla con el requisito de la teoría de la fuente, tenemos que analizar si no está incluida en alguna de las categorías de ganancia. Esto no sé si lo habíamos dicho, pero las ganancias la ley las clasifica en distintas categorías o grupos, por decirlo de alguna forma. Y ahí tenemos ganancias de primera, de segunda, de tercera y de cuarta categoría, que son las rentas del suelo, la renta de capital, la renta empresaria y la renta de trabajo personal. ¿Están viendo bien, no? Sí, profe, quédese tranquila. Bueno, igual me frenan si no. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que ver si hay algún tipo de ganancia que en estas categorías, en estos artículos, aún no cumpliendo con la teoría de la fuente, la ley me dice que si está aquí dentro, igual está grabada. Entonces, cuando analizamos cada uno de esos artículos, en el artículo de primera categoría no hay ninguna. En el artículo de segunda categoría, la ley, me perdió. Artículo 45 de la ley, nos vamos a encontrar con algunas rentas
ver, 45. No, perdón, esos artículos son los de la ley vieja. Artículo, llaman los artículos. Renta del suelo es artículo 44, renta de capital, artículo 48. En el 48 de segunda categoría, lo tengo que corregir, de segunda categoría, vamos a encontrar que entre las cosas que están grabadas la venta de la transferencia de marcas, que es el artículo 48, inciso H. Dice, los ingresos que en forma de uno o más pagos se perciban por la transferencia definitiva de derechos de llave, marcas, patentes de mención, regalías y similares, aun cuando no se efectúen habitualmente esta clase de operaciones. Es decir, si yo soy titular de una marca, yo digo, una persona humana es titular de una marca, la vende, ¿cumpliría con el criterio de la fuente? ¿Qué les Pero, parece? pero eso no tendría periodicidad, sería por única vez. Ni permanencia. Ni tampoco permanencia, porque una vez que la vendo, la marca ya no la tengo más. Sin embargo, como está incluida en esta segunda categoría, en este artículo 48, inciso H, que nos dice que aun cuando no se efectúen habitualmente esta clase de operaciones que están alcanzadas, pasa esta venta de la marca a estar grabada aun cuando no cumpla con el criterio de la fuente. Estas son las que llamamos excepciones al criterio de la fuente. También en este artículo 2 están como excepciones el inciso F, que dice las sumas percibidas en pago de obligaciones de no hacer o por el abandono o no ejercicio de una actividad. Esto, por ejemplo, supónganse que yo, voy a dar un ejemplo burdo, ¿no? Pero supónganse que yo tengo una casa en la costa que da vista al mar. Adelante mío hay un terreno y se les ocurre construir un edificio. Entonces yo le digo, no, me construyan el edificio porque pierdo la vista al mar. Entonces les pago por no hacer el edificio. Ese beneficio que recibe esa persona no cumpliría con la teoría de la fuente, pero estaría incluida como ganancia grabada, como una excepción por estar incluida en este artículo 48, inciso F. Lo mismo si ahí son obligaciones de no hacer o el no ejercicio de una actividad. Siguiendo con la costa, supónganse que soy la única contadora que está en esa localidad y viene otro contador a querer instalarse. Yo le digo, no, mira, no te instales, yo te pago por no ejercer la profesión. Por lo tanto, eso va a estar incluido como una excepción al criterio de la fuente. ¿Entienden el concepto? ¿Entienden? Sí, se entiende. Yo me quedo pensando si tiene que ver con, por ejemplo, cuando le pagan a los médicos por trabar el título o algo así. También, exactamente, por no ejercer la profesión, sí, sí, sí. Con la única diferencia es que si es por no ejercer la profesión, sería una ganancia de cuarta categoría porque es el trabajo personal. Si te pagan por no ejercer un comercio, sería de tercera. Y si te pagan por no hacer algo, ejemplo, el edificio, es de segunda. Eso es lo que dice el inciso F. Sí, es exactamente eso. Siguiendo, tenemos que verificar si en tercera categoría hay alguna renta que también pueda estar, pueda ser una excepción. Tercera categoría, acá está mal el artículo, está con la ley vieja,
es el artículo 53. Y en ese artículo 53, el inciso F nos dice que van a estar alcanzadas las ganancias provenientes de loteos con fines de urbanización y los que provengan de la construcción y enajenación bajo el régimen de la 13.512. Esto implica que, aun cuando yo no tenga la habitualidad y aun cuando no haya permanencia, por estar incluido en esta renta de tercera categoría, pasa a estar grabada. Ejemplo, tenía un terreno y construí 3 dúplex y los vendo. La utilidad por la venta de ese dúplex que edifiqué, construí y vendí, que tienen que dar las dos condiciones, bajo el régimen de propiedad horizontal, esa venta va a estar grabada aun cuando no cumpla con los requisitos anteriores y va a ser una renta de tercera categoría. Esas son las que llamamos excepciones al criterio de la fuente. Creo que en los prácticos lo han visto, al menos los que llegaron a ver todos los prácticos de objeto. Entonces, primero miramos si cumple con la teoría de la fuente. Si no lo cumple, miramos si está incluida en alguna categoría. Y además, si no está mencionada en ninguna categoría, aún nos queda verificar lo que ya habíamos visto en la clase anterior, que es si se encuentra mencionado en los apartados 3, 4 y 5 del artículo 2. El tercero, ¿se acuerdan que era la venta de un inmueble amortizable? El cuarto era todo lo referente a la renta financiera. Y el quinto era lo referente a la venta de inmuebles adquiridos a partir del 1 de enero del 2018. Además de todo esto... ¿Podría dar un ejemplo de esta última para ver si encuadra, que no me quedó claro? ¿En cuál? En la última, usted dijo, si no, nos fijamos en la teoría de la fuente, si no vamos a las excepciones y si no vemos acá lo que dice si encuadra, y quería copiar todo lo que dijo y no me alcanzó y me faltó el Ahí ejemplo. vemos si encuadra en el artículo 2, apartado tercero, cuarto y quinto. ¿Qué eran cada uno de esos? Que los vimos el otro día. El tercero era la venta de bienes muebles amortizables. ¿Ah? Ejemplo, un profesional tiene escritorios en su oficina, los vende. En principio, persona humana no cumple con la teoría de la fuente, pero está en el apartado 3 del artículo 2, la venta de un inmueble amortizable, cualquiera sea el sujeto que las obtenga. Cuarto, si se encuadra en el artículo cuarto del inciso cuarto del artículo 2, el inciso cuarto es todo lo que veíamos de renta financiera, la venta de títulos públicos, las acciones, la venta de acciones, participaciones societarias, participaciones en fideicomisos, venta de monedas digitales, todo eso está en el cuarto del artículo 2. Y el quinto eran los resultados provenientes de la enajenación de bienes inmuebles, siempre y cuando ese inmueble se hubiese adquirido a partir del 1 de enero del 2018, que es cuando rigen estos apartados cuarto y quinto. ¿Se acuerdan que yo les dije que esto fue lo que incorporó, entre otras cosas, la ley 27430, con vigencia a partir del 1 de enero del 2018? O sea que toda esta renta financiera del inciso cuarto y todo lo que es la venta de inmuebles fue incorporado con vigencia a partir del 1 de enero del 2018. Ahí les voy a frenar un poquito esto.
que el otro día, no sé si lo hablamos, cuando nosotros hablamos de enajenación de bienes, ya sea de bienes no amortizables, de enajenación de inmuebles, el concepto de enajenación no es el concepto que nosotros tenemos desde el punto de vista comercial, sino que incluye no solo la venta propiamente dicha, sino el cambio, permuta, la expropiación, cualquier transferencia de dominio implica una venta. Eso está definido en el artículo 3 de la ley. Y cuando hablamos de la transferencia de inmuebles, tenemos que tener en cuenta que la transferencia se configura con la escritura traslativa de dominio o con la posesión del inmueble, lo que fuese anterior. Es decir, que si yo vendo un inmueble y entrego la posesión, aun cuando no haya escritura, la venta se configura en ese momento. Y Profesora, una donación también entraría. Porque hay ¿cómo? relación, una donación. Una donación, bueno, no, a ver. La donación, vamos a ver después, que es una renta no alcanzada, porque no hay periodicidad, no hay Además, permanencia. el carácter no voluntario. ¿Cómo? El carácter no voluntario de la donación por parte de quien la recibe. Por eso, el que recibe una donación, No tiene el acto voluntario, sino otra persona. ay, pero que- Es parecido a una herencia. Es parecido a lo de sí, la una herencia. donación y una herencia es lo mismo. Si yo recibo un bien en herencia, tengo un beneficio que no está alcanzado por el impuesto. ¿Está? Ahora, no sé si es eso lo que estamos preguntando. Sí, era eso, profesora. No, Sí. O sea, recibo un bien en donación, ese bien, esa donación no está alcanzada por el impuesto, no está dentro del objeto del impuesto. Es una ganancia no grabada. Ahora bien, si yo recibo, por ejemplo, un inmueble en donación y lo vendo, la utilidad que obtengo por la venta va a depender que esté grabada por ganancias o que esté grabado por el impuesto a la transferencia de inmuebles, según cuando haya sido la fecha de adquisición del antecesor, es decir, del que me donó el inmueble. ¿Mm? O sea, si lo compré yo y lo vendo, es inmuebles adquiridos a partir del 1 de enero. Si ese inmueble que es un inmueble que me habían donado, va a depender de cuándo la persona que me lo donó adquirió ese inmueble. Eso está definido en el artículo 4 de la ley. ¿Hasta acá lo tienen claro? Sí, profe. Bien. Después, vamos a ver, yo les puse ahí el artículo 114 del decreto, pero me parece que estamos mal con el artículo. Ya se los busco de lo que les quiero contar. Artículo 8. Bueno. Dame un minuto que busco la correlación de artículos.
El artículo 8 del reglamento nos dice que las ganancias que se encuentren incluidas en el apartado 1 del artículo 2, o sea, las ganancias que cumplen con la teoría de la fuente, dice, incluye asimismo a las que se obtengan como consecuencia indirecta del ejercicio de actividades que generan rentas que encuadran en la definición de dicho apartado. ¿Tienen la ley ustedes? ¿Para seguirme? No, ¿no? Sí. ¿Sí? Bueno. Artículo 8 del decreto reglamentario. Dice que las ganancias que están incluidas en el artículo 2, apartado 1, incluye también a las que se obtengan como consecuencia indirecta del ejercicio de actividades que generen renta. Y en forma paralela, el 185, no es 114 acá, el 185, dice que constituyen ganancias generadas indirectamente por el ejercicio de la actividad, las que se obtengan como consecuencia de la venta de bienes recibidos en cancelación de créditos. ¿Esto qué quiere decir? Ustedes ahí agéndense artículo 8 y artículo 185 del decreto reglamentario. Lo que nos está diciendo esto es que, supónganse que yo hago una auditoría y en vez de pagarme con dinero en efectivo, me pagan con un inmueble. Y yo digo, bueno, ¿para qué quiero el inmueble? Yo necesito hacerme el dinero. Entonces, voy a poner cualquier número. Supónganse que ese monto que yo tenía que cobrar de honorarios eran 100.000 pesos. Y el inmueble, ahora decido venderlo y lo vendo en 150.000 pesos. ¿Qué me está diciendo la ley? Los 100.000 son honorarios grabados que están incluidos dentro del artículo 2, inciso 1. Cumplen con la teoría de la fuente. Y los 50.000 de diferencia que yo estoy ganando por la venta del inmueble son una consecuencia indirecta del ejercicio de la profesión. Por lo tanto, también están grabados. ¿Me siguen el ejemplo? ¿Lo entendieron todos? ¿No? ¿Sí? Sí, profesora, se entendió. Ay, Algunos me parece, otros están mirando con carucha de que no entienden. ¿No? no quieren A ver, pagar. que me pregunte. No puedo recomponer el chat, ¿eh? A ver, ahí estoy. Ahí volví a todos ustedes. Bueno, el que entendió, que no sé quién fue la que dijo sí se entiende. Yo, profesora Erika. ¿Dónde estás? Acá arriba. Erika, ¿no entendiste o sí entendiste? Sí, entendí. Sí. Bien. Entonces, como entendiste, le vas a explicar a los que no entendieron. A ver si con tus palabras lo entienden. A ver, me acerco un poquito que por ahí si no se me escucha bien. Lo que yo entendí es lo Vale. siguiente, o sea, lo que usted explicó fue así. Yo tenía que cobrar honorarios y no me quisieron pagar con plata, entonces me pagan con un inmueble. Y bueno, esos honorarios por 100.000, yo el inmueble lo tomo por 100.000 en ese momento. Pero en algún momento, meses después o lo que sea, decido vender el inmueble. Entonces la ley lo que dice es, bueno, vos ganaste 100.000 pesos por honorarios. Si vos lo vendiste en un monto superior, bueno, ese monto superior también te lo vamos a grabar, pero por otra sección, y es por la venta del inmueble. Entonces tenemos una parte que va a ir al artículo 2
y para la categoría 2 y una parte que va a ir a la categoría 3, pero en el fondo va a estar grabado la totalidad del importe. Una parte va a ser por la teoría de la fuente, creo que dijo, y la otra por la categoría 3, digamos que es la venta del inmueble. No, no va por la categoría 3, va por esto como consecuencia indirecta del ejercicio de profesión. Esta. ¿Ah? Ok. Y cuando dicen el plazo, en ese artículo 185 me dice si lo vendo dentro de los 2 años. ¿Ah? Ok. O sea que si yo dejo pasar 2 años y lo vendo después, ese inmueble que recibí en cancelación de crédito no sería la venta, la consecuencia indirecta del ejercicio de la profesión. ¿Tá? Profesora, pero los honorarios que yo cobré, cerrado el ejercicio, yo tengo que pagar esa parte porque a su vez que la cobré con un inmueble. Después cuando Sí. supongo yo, ¿no? Pues supongamos que yo vendí al año y medio. Yo al año pagué por los 100.000 pesos, por mis honorarios. Y después cuando vendo, a la mitad del año más, pagaré esa por la venta del inmueble. Por la entre Claro, los por la 100.000 y los diferencia. 150. Los 50.000 vas a pagar como consecuencia indirecta del ejercicio de la profesión. Perfecto. Consecuencia indirecta de la... Porque lo recibiste en cancelación de un crédito. Claro. ¿Tá? ¿Todo le quedó claro? Ahora, yo pregunto una cosa. Esto, como yo les dije, está en el artículo 8 y en el artículo 185 del decreto reglamentario. ¿Se acuerdan el otro día cuando hablábamos de las fuentes del derecho tributario que decíamos, está la ley, el reglamento, la resolución, la jurisprudencia? Bien. ¿Qué carácter tiene el decreto reglamentario? Obligatorio será. Sí, obligatorio es. Pero Obligatorio. lo que decíamos, no sé si se acuerdan, que el decreto reglamentario solamente puede aclarar cosas de la ley, pero no puede ampliarlo. Entonces, como vemos acá, está ampliando el objeto del impuesto a través de una norma que está en el decreto reglamentario. Por lo tanto, esta norma no estaría cumpliendo con los principios constitucionales y podría ser cuestionada por inconstitucional, justamente. ¿Tá? O sea que, llegado el caso de la situación esta que nos estamos planteando, si nosotros no declarásemos la utilidad por la venta del inmueble como consecuencia indirecta del ejercicio de la profesión, y la AFIP me lo cuestiona y me hace un ajuste, eventualmente yo puedo impugnarlo basándome en la inconstitucionalidad de esta norma. Bueno, hasta acá es todo lo inherente al objeto o al aspecto objetivo en el impuesto a las ganancias. Pero habíamos dicho que, además del aspecto objetivo, teníamos que analizar otros aspectos. Y acá vamos a ver, ¿recuerdan ustedes cuando arrancamos el primer artículo que decíamos que distinguíamos entre los sujetos residentes y no residentes en el país? ¿Cómo tributan unos y otros? Los residentes tributan por todas las ganancias, tanto nacionales de acá de Argentina como del exterior, y los no residentes solamente por las ganancias obtenidas en este país. Muy bien. Ahora bien, ¿qué se entiende por residencia? Digamos, hasta ahora dijimos residentes o no residentes, pero no sabemos a qué apunta la ley con el concepto de residente. Así que vamos a analizar todo ese tema de residencia.
Esperen que encuentre. ¿Ven ahí? No, profesora, no se ve nada. ¿Otra vez? Compartir pantalla. ¿No lo ven? Ahora sí, sí, profesora, ahora sí. Sí, ahora sí. Bien, vaya a saber qué pasa entonces. Si lo cambio. Ahí ven, sí, ¿no? Sí, sí. Bien. Bueno, primero digamos que el criterio de residencia se estableció con la modificación, digamos, hasta la ley 24073, que fue publicada en el año 92, no se aplicaba el criterio de la renta mundial, sino que lo que se aplicaba de acuerdo al lugar donde el territorio donde estaba ubicada la fuente productora de las ganancias. Entonces, el concepto de residencia se incorporó y se modificó y se aplicó el criterio de renta mundial a partir del año 92. Ahora, bueno, no me oculto el video. ¿Ustedes ven el video ahí? No, ahí está. Ahora bien, bueno, esto es lo que decíamos recién, que los residentes van a tributar por sus ganancias de fuente argentina y por sus ganancias de fuente extranjera, y los no residentes por las ganancias de fuente argentina. Esto surge del artículo 1 de la ley. Bueno, ahora, ¿qué pasó? Hubo un tiempo en el cual estaba dispuesto en la ley, pero no estaba la reglamentación. O sea que dio lugar a que en un largo periodo hubiera distintas interpretaciones y había distintos tratamientos según la doctrina, según la jurisprudencia. Posteriormente, recién en el año 98, fíjense ustedes que desde el 92 que se estableció el criterio de renta mundial hasta el año 98, que recién se reglamentó, durante estos 6 años, imagínense todas las controversias que se suscitaron para determinar si una persona era o no residente en el país. Esto como comentario para que sepan. Ahora bien, todo el tema de residencia se encuentra definido en la ley a partir del artículo 116, que es lo que vamos a empezar a analizar. Entonces, el concepto de residencia, cuándo se pierde la residencia, excepciones a la pérdida de la residencia, bueno, qué tienen que hacer los residentes en un país extranjero, cómo se trata a los que han perdido la residencia, casos de doble residencia y los no residentes que estén presentes en forma permanente. El 116, que es el que define el concepto de residencia, tiene varios incisos.
En el primero dice que son residentes las personas humanas de nacionalidad argentina, excepto que hayan perdido la condición de residente. Quiere decir que acá, como importante, es la nacionalidad para poder establecer el carácter de residente. ¿Tá? O sea que un sujeto de nacionalidad argentina, salvo que haya pasado otra cosa, en principio es residente. Entonces, también, eso por un lado, también dice, son residentes en el país los que sean de esa nacionalidad extranjera que hayan perdido su residencia hoy. Que hayan adquirido su residencia en otro país. O que, sin haberla obtenido, permanecieron en el país por un periodo superior a 12 meses. Teniendo en cuenta que las ausencias temporarias que no superen los 90 días no hacen perder la continuidad de la residencia. Eso está en el decreto reglamentario. Y después, el tema importante es cuando estos sujetos, cuando se hace efectiva, digamos, la residencia en el país. Y fíjense que el segundo párrafo de ese artículo 116, inciso B, nos dice que se adquiere a partir de la iniciación del mes inmediato subsiguiente en el que se hubiera obtenido la residencia permanente, o que se hubiesen cumplido el plazo de 12 meses. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? O sea, primero los de nacionalidad argentina, después de los de extranjera que obtengan la residencia en el país o están más de 12 meses. Por ejemplo, supongamos que un ciudadano italiano quiere radicarse en nuestro país. El 1 de enero del 2020 hasta el 31/12 del 2020 va a regir, va a ser residente después que pasen los 12 meses, pero la residencia se adquiere al mes subsiguiente. ¿Está? O sea, tiene efectos a partir del mes subsiguiente. ¿Sí? ¿Me siguen esto? O sea, va a ser a partir del 1 de febrero del 2021. ¿Hasta acá lo ven claro? Sí, sí. Artículo 106, inciso A, inciso B. Acá les hago un ejemplo con respecto a las ausencias temporarias. La ley que me dice, si sus ausencias temporarias no superan los 90 días, no interrumpen ese plazo de los 12 meses. Entonces, supongamos que quieren radicarse en nuestro país, pero viaja al exterior. Y acá les puse las fechas en que viaja. Viaja a Uruguay por el tema laboral, viaja a México por vacaciones, viaja a Italia para pasar las fiestas. El decreto reglamentario me dice que para computar los días, tengo que computar los días transcurridos desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar el egreso hasta el día que regresó inclusive. O sea, se fue el 1 de abril, cuento desde el 2 de abril hasta el día que regresó, día 20. Se fue el 3 de agosto, computo desde el 4 de agosto hasta el día que volvió, 30 de agosto. 19 de diciembre hasta el 28 de diciembre, cuenta del 20 al 28. ¿Cuántos días pasaron? ¿Cuántas ausencias temporarias tuvo? 55 días. Entonces, la continuidad en nuestro país no se ve interrumpida, ¿ah? Porque no pasaron más de 90 días. ¿Lo ven claro? El cómputo de los días. Profe, o sea que si pasara los 90 días
sí estaría interrumpiendo la residencia. Exactamente. Creo que le puse un ejemplo. Ahí, por ejemplo, ¿ves? Se fue del 1 de abril al 20, fui contando del 2 de abril al 20, del 4 del 8 al 30 del 8, 10 del 11 al 28 del 12 pasaron 95 días. Como la ausencia supera los 90 días, ese plazo de 12 meses se interrumpe, ¿tá? Y tengo que volver a contar 12 meses de nuevo sin interrupciones que superen los 90 días. ¿Lo ven claro? ¿Sigo? Sí, sí. Sí, profesor. Bien. Bueno. Bueno, acá es, ¿qué pasa si una persona que está en el exterior, que cumple el periodo de permanencia, pero no tiene intenciones de residir en el país? Entonces, acá la ley que me dice, en el segundo párrafo del artículo 16 me dice, las personas del exterior que no hubieran obtenido la residencia en el país y cuya estadía obedezca a causas que no impliquen una intención de permanencia habitual, podrán acreditar las razones que lo motivaron en el plazo, en la forma y en las condiciones que establezca la reglamentación. El tercer párrafo me dice, la acreditación de las causas que no impliquen una intención de permanencia habitual podrá ser formulada por única vez, con 30 días de anticipación de que se cumplan los 12 meses. ¿Está? O sea, esto es, un ciudadano extranjero viene al país, no sacó la residencia argentina, pero se está quedando y se queda más de 12 meses. Ya si se queda más de 12 meses, pasa a ser, fiscalmente hablando, un sujeto de residencia en el país. Y si él no tiene intención de permanecer en forma habitual acá, tiene que justificarlo por qué razón se quedó más de 12 meses y justificarlo ante la FIP para no adquirir la condición de residente del país. ¿Vieron lo que les puse al final? Que si manifestó acreditar, pero excedió el plazo tramitado, o sea, porque él en la tramitación que hace ante la FIP tiene que decir que se va a quedar en X tiempo. Si excede ese plazo, va a pasar a ser residente, ¿tá? Y va a tributar por sus rentas de fuente argentina y de fuente extranjera. Esto corre para los sujetos del exterior, ¿no? El inciso C habla de las sucesiones indivisas. Y nos dice que la sucesión indivisa, ¿recuerdan ustedes cuando dijimos que además de las personas humanas y las personas jurídicas, eran sujetos también las sucesiones indivisas? Que era, después lo vamos a profundizar, pero son los que tienen una personalidad fiscal desde el fallecimiento del causante hasta la declaratoria de herederos. Ahí rige la sucesión indivisa. ¿Cómo sabemos si una sucesión indivisa es residente o es no residente? Va a depender de la residencia que tenía el causante al momento del fallecimiento. Acá les puse un ejemplo. José Pérez, contador de nacionalidad argentina, fallece el 14 de julio, la sucesión va a ser sujeto del gravamen a partir del día siguiente, el 15, y va a ser residente argentino porque el causante, José Pérez, era residente argentino. Si José Pérez no hubiese sido residente, la sucesión no es residente, ¿está?
sigue lo mismo que las mismas condiciones que el causante. Esto antes no era así, sino que era, bueno, no me voy a confundir, pero esto rige en función de la condición del causante. El inciso D también me dice que son residentes todos los sujetos comprendidos en el artículo 73, inciso A. O sea, el artículo 73 habla de todas las sociedades de capital constituidas en el país. O sea que si la sociedad está constituida en el país, es residente del país. Si la sociedad está constituida en el exterior, no es, por exclusión, no es sujeto residente. También el inciso E nos habla de las sociedades y empresas y explotaciones unipersonales que estén en el artículo 53, que en realidad son las demás sociedades, que incluye a las empresas unipersonales, y estos sujetos, el objetivo de determinar si una sociedad o una empresa unipersonal es residente en el país, es simplemente para atribuir esa ganancia a los socios o a los dueños de esa empresa unipersonal. ¿Alguna duda hasta acá? Porque como no los veo, ¿me están escuchando? Sí, profe, venimos bien. ¿Sí? ¿Están entendiendo? Por supuesto tienen que leer todo esto. Es medio pesado, ya sé. Este apunte, profesora, ¿usted lo sube? ¿Cómo? Este apunte que me está, esa filmina, ¿la sube? Sí, le voy a subir la filmina, sí. 116, seguimos con a quienes se consideran residentes, a los fideicomisos que estén regidos por las disposiciones del Código Civil y a los fondos comunes de inversión. Bueno, esto no importa. Bueno. Ahora bien, también, ¿qué puede pasar? O sea, hasta acá dijimos, son residentes los de nacionalidad argentina, salvo que pierdan la residencia, y los extranjeros en la medida que permanezcan en el país más de 12 meses, sin que las ausencias temporarias que no superen los 90 días le hagan perder su condición. Ahora, ¿qué pasa quienes pierden la residencia? Los que eran de nacionalidad argentina, a la inversa, cuando tienen la residencia en el extranjero o cuando permanezcan en el exterior por más de 12 meses y con las mismas condiciones, siempre y cuando las ausencias temporarias no superen los 90 días. ¿Está claro esto? Ahora estoy viendo quién, siendo residente en el país, pierde su condición de residente. ¿Habrán escuchado esto de la residencia? ¿No vieron toda esa movida con los residentes en Uruguay? Los argentinos que se fueron a ser residentes uruguayos por cuestiones impositivas. Susana Jiménez, por ejemplo, profesora. Sí, fondos empresarios. A ver, con todo esto es, me acuerdo ahora, ¿no? Esto no era por el impuesto a las ganancias, pero si no, vieron que se sancionó ¿El fondo de impuesto a la ayuda. riqueza? La riqueza, por otra vez. ¿El impuesto a la riqueza? Sí, este impuesto nuevo que se llama Fondo Solidario, no me acuerdo cómo. Sí, la riqueza, que es por el COVID. Eso, exactamente, bueno. Entonces, ¿qué pasó? Antes que se sancionara, muchos que hicieron,
como esto era para residentes del país, dijeron, bueno, perdemos la condición de residente y dejamos de serlo. Entonces, acá se requería o los 12 meses o obtener residencia en el extranjero. Esto fue hecho como maniobras elusivas del impuesto, ¿no? Esto viene a cuento por lo que... Bueno, acá lo mismo, es un ejemplo, un caso práctico, pero no dice nada, o sea, no dice nada. Quiero decir que es a la inversa. En el término de 12 meses, la pérdida de residencia va a ser el mes siguiente, el mes subsiguiente, la pierde el 1 de febrero. Acá es un ejemplo que después se los voy a dejar. Como no superó los 55 días, no pierde la condición. Con ausencias temporarias, no pierde la condición. Y en el otro, superó los 95 días, pierde la condición de residente. Una excepción a este criterio, acá está mal, es artículo 118, son los representantes oficiales del Estado nacional, provincial o municipal que tienen permanencia en nuestro país. Entonces, para ellos, el tema de la permanencia continua no los hace ser residentes en el país. O sea, que seguirán teniendo la condición de residentes en el exterior y por lo tanto van a tributar solamente por sus ganancias de fuente argentina. Esta sería una excepción que plantea la ley. Bueno, ¿cómo se acredita? El artículo 119 es cómo se acredita la pérdida de la condición de residencia. Y da ciertas formalidades que son, si están en el país, tienen que hacer una presentación ante la FIP. Y si no están en el país, lo tienen que hacer ante el consulado argentino del país extranjero. Bueno, el artículo 120, lo que nos dice es que aquel que perdió el carácter de residente va a ser considerado un beneficiario del exterior. Recuerden el otro día que hablábamos cómo tributaba un beneficiario del exterior. Es decir, un sujeto que está en el exterior, que paga por sus ganancias de fuente argentina, la forma en que paga, que no lo pueden ir a buscar, es a través del agente de retención. Entonces, si pierdo la condición de residencia, paso a ser un residente del exterior y voy a tener el carácter de beneficiario del exterior y voy a tributar impuesto a las ganancias a través del agente de retención. Bueno, esto como importante les puse que obviamente lo importante acá es ver cuándo se produce, cuál es el momento en que se produce el cambio de condición. ¿Cómo? Porque es importante, porque si soy residente pago por todas mis ganancias y si no soy residente pago solamente por las de fuente argentina. Bueno, este es un caso práctico donde tienen un sujeto que está radicado en España, que obtiene la residencia permanente en España en agosto. Les planteo distintos casos y este señor va a tener básicamente obtiene la residencia permanente en España y tiene distintos ingresos. Entonces, va a tributar, mientras es residente en el país, por la renta de fuente argentina extranjera, y mientras no es residente, o sea, a partir de octubre, porque fíjense que es el mes subsiguiente, y se radicó el 30 de agosto, por lo tanto, a partir del 1 de octubre, ya deja de ser residente y tributa como beneficiario del exterior. Y le hicimos todas las cuentas, después las revisan.
El artículo 122 nos habla de los casos de doble residencia. ¿Qué pasa? Hoy dijimos que la pérdida de residencia, porque obtuve la residencia en el extranjero o porque estuve más de 12 meses, este artículo 122 me dice que yo puedo revertirla. Puedo revertirla cuando tengo lo que llamamos doble residencia. O sea que tengo residencia en el país y residencia en el exterior. ¿Y cómo se considera si tengo doble residencia? ¿Cómo se aplica el régimen? En principio lo que tienen que ver, lo que nos da la ley es unas pautas de hechos económicos que según sean esos hechos económicos me van a determinar si tengo o no doble residencia. En primer lugar, el inciso A me habla de que voy a ser residente en función de donde tenga la vivienda permanente. O, si tengo vivienda en los dos lados, donde tengo el centro de mis intereses vitales. Si tampoco puedo determinar eso, se va a aplicar el criterio de en función de la cantidad de días que permanezco en cada lugar. Y si tampoco puedo... Y si tampoco puedo determinar, porque tuve igual cantidad de días en un lugar que en otro, voy a ser considerado residente si tengo nacionalidad argentina. Esto es como determino ante aquellos casos dudosos que viven en un lado y en el otro. Bueno, acá cada una de esas condiciones hay una resolución de la AFIP que nos explica qué se entiende por mantener una vivienda permanente, por tener el centro vital y demás. Dictámenes de la AFIP. Y el último artículo con relación a residencia es el 123, que habla de aquellos que no tienen la residencia, porque son residentes extranjeros o porque perdieron la residencia, pero que no obstante están presentes en el país en forma permanente. Es como una excepción al criterio general. Entonces, por ejemplo, habla de los miembros de misiones diplomáticas y consulares de países extranjeros que estén en la República Argentina. O sea, que cuando los contrataron no eran residentes en el país, pero tienen la permanencia física en el país, dice que no pierden su condición. Lo mismo los que actúen en organismos internacionales, los que por razones de índole laboral, en la medida que no superen que estén en el país y en la medida que no superen los 5 años, los que vengan para cursar estudios, realizar trabajos de investigación, también se los considera no residentes, pero presentes en el país. Estos sujetos que están presentes en el país, con respecto a la forma de determinación de sus ganancias, va a ser igual que un residente. Es decir, que tiene que sacar el QUI, presentar las declaraciones juradas, no se lo considera un beneficiario del exterior. ¿Está? El beneficiario del exterior es aquel que tiene la residencia en el exterior y que no está presente en el país. Ese es un beneficiario del exterior al cual tributa a través de una retención. Pero el que es no residente, pero presente en forma permanente en el país, se lo trata como si fuera un sujeto residente en el país para
la liquidación de los impuestos. Aunque obviamente, como no es residente, no va a tributar por su renta de fuente extranjera. ¿Está claro todo esto? Más o no. Sí, sí. Bueno, bibliografía. Profe, Sí. una consulta, pero si no es residente, ¿qué tributa? Solamente por las ganancias de acá, entonces. Sí. Está bien. Lo que cambia es el Pero no es considerado como un beneficiario del exterior. No. Digamos, a efectos del mecanismo del pago del impuesto. ¿Eh? Después sí, en cuanto a qué rentas incorporamos, ahí sí son las rentas de fuente argentina. Bueno, hacemos una pausa, porque este era muy aburrido. Hacemos una pausa, yo me preparo un café y estoy con ustedes.
Bueno, acá estoy de nuevo. Estamos. Bueno, Yo, profesora, pregunté si había, porque como la clase pasada no pude asistir, estuve en la clase del otro profesor, no sabía si en esta habían armado o no. Quería saber eso, si habían armado un grupo de WhatsApp. no armamos, pero bueno, a ver si alguien lo sabe armar. O lo quiero armar. Si ¿no? quieren yo lo armo rápido y lo pongo en el chat. Bueno, Como quiera, Erika, porque fíjate que Candela dice ya. ahí lo armó Ah, Candela. ya hay, listo, bárbaro. Gracias. Bueno, después me fijo cómo hacer. Profesora, ¿usted las filminas las va a pasar por mail o en el agua o de alguna manera? Bueno, Las filminas que está pasando, los ¿cómo? archivos. No, voy a subir a la U24. Ah, genial. Incluso voy a subir algunos cuadros, esquemas, así que directamente lo subimos para toda la cátedra, para todas las comisiones. Y se lo voy a subir. Supongo que esta semana. Bueno, continuamos. Los residentes tributan por sus ganancias de fuente argentina y extranjera, los no residentes por sus ganancias de fuente argentina. Y ahora vamos a analizar el concepto de fuente. No los voy a aburrir tanto como con la primera parte, porque encima ya me apagaron las cámaras, deben estar haciendo cualquiera, porque no quieren prestar atención. Todas las que tienen las cámaras apagadas, excepto el que me dijo que no podía. Profe, Sí, si yo tengo la cámara apagada porque se me va la red, sí, ¿no? Sí. Entonces la escucho toda entrecortada, entonces sí o sí tengo que apagarla. no, está bien. Pero el resto vamos, abóquense acá. Recuerden que tienen que tener, cumplir con el requisito de asistencia para el tema de los que van a, los que quieren adherirse a la promo interna que le propusimos, ¿eh? Así que, y los que no pasaron asistencia por el chat, anótense. Bueno, les decía que ahora lo que tenemos que ver el concepto de fuente. Para que no les resulte tan pesado la clase, vamos a ver, el concepto de fuente está definido en el artículo 5º de la ley. Ahí nos habla del criterio general de fuente, que se entiende por fuente argentina. Acá quiero que distingamos, porque usamos el concepto de fuente para varias cosas. Por un lado decimos fuente productora de los ingresos. Y por otro lado hablamos de fuente en función de si es del origen, del lugar. ¿Por qué les parece que es importante distinguir si una renta es de fuente argentina o de fuente extranjera? ¿Y para aplicarle el impuesto no? A ver, para un no residente es tipificante de la renta, es decir, es fundamental para considerar si tiene que tributar o no. O sea, la distinción, si obtiene una renta fuente de argentina o fuente extranjera, es fundamental para un no residente, porque tipifica si va a estar alcanzado. Para el residente diríamos que en principio
no tiene mucha distinción, porque si tributa por todas sus ganancias, ustedes se preguntarán para qué quiero distinguir si es una ganancia de fuente argentina o de fuente extranjera. Bueno, pero podía descontar lo que ya le habían cobrado en similar impuesto en el exterior. Ejemplo, le sirve para distinguir por el tema del cómputo de pago a cuenta y porque vamos a ver después que hay ciertas deducciones que son admitidas de acuerdo al tipo de renta que se obtenga. Entonces, la diferencia está que para el sujeto no residente, la calificación es de tipo tipificante y para el residente es calificadora de la renta. El criterio general está definido en el artículo 5 y en ese artículo 5, si ustedes lo leen, nos va a decir que en general son de fuente argentina las que provienen de bienes situados o colocados en la República Argentina, de la realización de actos o actividades en la República Argentina, o de hechos ocurridos dentro del límite de la República. Y ahí sí dice sin importar la nacionalidad ni la residencia del sujeto, ni dónde se celebren los contratos. Ese es el criterio general. Profe, ¿eso lo que acaba de decir es un artículo o algo así? Artículo 5 de la ley. El artículo 10 del decreto reglamentario nos da una enunciación, o sea, enumera una serie de circunstancias que son calificadas como renta de fuente argentina. Lo van a leer solos. Ahora bien, o sea, ese artículo 10 es de carácter enunciativo. Ahora bien, a este criterio general que estamos hablando, hay situaciones, hay dos tipos de cosas. Lo que llamamos situaciones especiales de fuente y presunciones de fuente ¿Por qué esta situación? Porque hay ciertos casos en los cuales resulta difícil determinar si la ganancia es o no de fuente argentina. Por ejemplo, si constituyo un derecho real, digamos, tengo un crédito que está garantizado con una hipoteca, ¿sí? Yo puedo hipotecar un bien que esté en el país o puedo hipotecar un bien que está en el exterior. Y si yo tengo intereses de ese crédito que está garantizado con una hipoteca, ¿qué dirían? ¿Es de fuente argentina o de fuente extranjera? Bueno, estas son situaciones especiales. Esta es una, como ejemplo, que está en el artículo 6 de la ley. Entonces, ¿qué me dice? Si usted obtuvo una ganancia por un crédito que está garantizado con un bien que está ubicado en la Argentina, se considera de fuente argentina. Si usted está garantizando un crédito con un bien ubicado en el exterior, tiene que ir a ver lo que dice el artículo 5. ¿Qué dice el artículo 5? Que si son hechos
que se producen en Argentina o van a ser utilizados económicamente en el país, revisten el carácter de fuente argentina. O sea, yo, por ejemplo, otorgo un crédito a un sujeto del país que va a utilizar ese crédito para invertirlo en el país, pero me hace una hipoteca sobre un bien que tiene en Chile. Bueno, por más que el bien esté en Chile, yo no voy a obtener una renta de fuente extranjera, porque ese sujeto va a utilizar ese crédito dentro de nuestro país. Así como el tema de deventures, del artículo 6, 6, 7 hasta el 13, que los van a ver solos y o a través de los prácticos, son todas situaciones especiales de renta de calificación de renta entre fuente argentina y fuente extranjera. Además de estas situaciones especiales, hay otras que son presunciones de renta. Por ejemplo, si yo hago transportes entre el país, entre nuestro país y un país extranjero, ¿cuánto es de ganancia de fuente argentina y cuánto es ganancia de fuente extranjera? Bueno, esas son situaciones en las cuales la ley hace presunciones y dice, en caso de transportes internacionales, presumo que tal porcentaje es de renta de fuente argentina. Como no quiero ahondar en esto, lo van a ver a través de los prácticos. Sepan que tienen que leer del artículo 6 hasta el artículo 16 y sus correlaciones con el decreto reglamentario. Profesora, una pregunta. Si la empresa hace transportes internacionales, pero la empresa está radicada en Argentina, o sea que es de fuente nacional. Depende. Mirá lo que te dice el artículo 10. Se presume, esta es una presunción, no es un caso especial, es una presunción. Se presume, sin admitir prueba en contrario, que las compañías no constituidas en el país que se ocupan del negocio entre la República Argentina y países extranjeros obtienen por esta actividad ganancias de fuente argentina equivalentes al 10%. Asimismo, también sin admitir prueba en contrario, que el 10% por empresas radicadas o constituidas en países extranjeros por fletamiento de tiempo por viaje constituye ganancia de fuente argentina. O sea que la ley hace una presunción ahí de las empresas que cuánto ganan por su realización de transportes hacia el país. Esa es una presunción. Gracias. Lo vimos en los seguros, por ejemplo, también. El artículo 13, por ejemplo, que me gusta porque lo tomamos siempre. Honorarios, a ver, empresas constituidas en el país que le pagan honorarios a directores para que actúen en el extranjero. ¿Qué son? ¿Qué obtienen? ¿Renta de fuente argentina o renta de fuente extranjera? Para mí Argentina, si lo estoy contratando desde acá, ¿no? Se le paga desde acá, además. Pero actúan en el extranjero. ¿Tá? Entonces uno podría decir, como están trabajando en el extranjero, obtienen renta de fuente extranjera. Sin embargo, si es un director de una sociedad constituida en el país, la ley dice es ganancia de fuente argentina. Para el caso de las películas, transmisiones de radio y televisión, ahí hay una presunción.
artículo 14. Bueno, hasta acá estamos viendo toda la parte objetiva del impuesto, el aspecto, el criterio, todo esto del criterio de la fuente, de residencia. Con esto están en condiciones de determinar si una ganancia está exenta, ¿no? Alcanzada o exenta, está dentro del objeto, si es de fuente argentina, si es de fuente extranjera, para todo lo que son los primeros prácticos. A todo esto nos falta ver el tema de los sujetos. Yo creo que los próximos prácticos, si me dejan ver el cronograma, ¿hasta qué práctico vieron? Nosotros llegamos hasta el 2, creo, 2 incluidos. Hasta el 2. ¿Hasta cuál? ¿No? ¿Hasta el 2? Nosotros hasta el 3. Con Magalí hicimos hasta el 3. Con Magalí hicieron hasta el 3 y con, bueno, siempre me falta ver el práctico 4, que es de venta de inmuebles, y la próxima clase, el práctico 5 de residencia, y 6, 7 y 8, no sé cómo van a ser tanto, que es el de fuente. En esos prácticos también les están pidiendo el tema de categorías. De esto hablamos poco, básicamente lo que les dije. La ley clasifica las rentas en distintas categorías, que es lo que vamos a analizar en profundidad, pero ya sepamos lo que les dije al principio, de las 4 categorías, y les van a dar el caso para clasificarlas. Ahora nuestra próxima clase es el día 23 de marzo. Esa semana de exámenes, ¿no es cierto? Sí, es semana de final. Bien. ¿Alguien tiene problema con hacerla cursar igual el día 23? Yo rindo justo el 23, pero como todavía no se sabe la modalidad y la forma en la que nos van a tomar. Yo también rindo el 23. Yo también rindo el 23. 23 a la mañana. No, lo que Yo a pasa las es 6 de que la tarde. está puesta para la tarde, pero si aprobás, si te llegan a tomar un oral, por ahí te toman a las 8 menos. Bueno. Lo que no sabemos nosotros es si nos van a permitir, si el aula esta virtual, el Zoom está disponible. Porque podemos dar clase en la medida que tengamos el Zoom disponible y bueno, y ustedes me están entendiendo, obviamente. Así que ese día yo voy a ingresar y vemos los que estén. Lo que voy a tratar es de, no sé, bueno, sí, voy a tener que avanzar porque si no, no vamos a llegar más. Y no, creo que podés grabar la clase y después subirla. Sí, pero ¿saben por qué no me gusta grabar las clases? Por estos comentarios que hacemos entre medio. Es como que para poder subir una clase al aula virtual tendría que ser una clase mucho más formal de las que estamos haciendo. En la cual me ponga muy bien por ahí interactuamos de otra manera, por eso no me gusta subirle, digamos, un Power, pero con la explicación. Entonces, vemos ese día cuántos están, cuántos no están, y después les subo un Power les grabo, digamos, una clase sin todas estas cosas entre medio. De todos modos, yo no sé si les di mi mail a ustedes. No. ¿Se los di? Si lo puede repetir y ponerlo en el chat, mejor. Ya se los pongo en el chat. Sí, porque nosotras no vinimos. Se los pongo acá. Es ana@estudiobasuri.com.ar.
Y de todos modos, bueno, si ahora me voy a meter voy a tratar de incorporarme. Chicos, doy por terminar.